Abran sus Biblias, por favor, y vayamos al libro de Romanos, capítulo 1. El lema de este año es Declara el Evangelio. Y decidí esta noche predicar precisamente sobre el tema de la conferencia, sobre el lema de la conferencia. Romanos capítulo 1, si se pone de pie una vez que haya encontrado las Escrituras. Romanos capítulo 1. No planeo tardar mucho, tengo hambre. Amén. Así. ¿Cuántos tienen hambre? A ver, levanten la mano. Amén. Bueno, muy bien. Aunque de vez en cuando tengo hambre duro más, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué pasa en esta noche. Romanos capítulo 1, noten conmigo por favor. Y vamos a comenzar en el versículo 13. ¿Sí estamos todos ahí? Dice la Biblia en Romanos 1, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no a griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a pedirle al Señor que bendiga el mensaje. Señor, te pido por favor que me des tu poder para predicar tu palabra. Te pido que obres en corazones, te pido que traigas convicción a nuestras vidas. Te pido, Señor, que muchas decisiones se tomen y que avives la Iglesia Bautista de Lancaster y todas las iglesias y todos los hermanos que están viendo en este momento en vivo. Señor, yo te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Es muy apropiado que en nuestro tiempo en el que vivimos nos podamos enfocar un poco sobre el declarar el Evangelio. Es algo muy necesitado en nuestro tiempo. Hoy personas tienen pasiones equivocadas, tienen pasiones un poco desorientadas a lo que verdaderamente debe de ser la pasión del cristiano. En qué cosas va a compartir, en qué cosas va a declarar y por qué cosas se va a pelear. Mientras que para mí fue una decepción el presidente que entró hoy como el presidente de los Estados Unidos, no va a ser algo con lo que yo voy a estar peleando. Para mí no vale la pena. Pero sí me voy a pelear por las cosas que tienen que ver con Cristo y que tienen que ver con el Evangelio y que tienen que ver con las Escrituras. Pero hoy existe gente apasionada por las cosas más tontas. Hay personas que prefieren salvar árboles que salvar almas. Hay personas que les duele más, ¿verdad?, cómo gente trata perritos, que si la gente va al infierno o va al cielo. Entonces vivimos en tiempos muy, muy atribulados. Incluso cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, se piensa que es desde Corintio que escribió esta carta a los romanos. Pareciera que Pablo está escribiendo en nuestros tiempos. Por ejemplo, quiero que noten un poco del contexto de Romanos capítulo 1 para darnos cuenta qué es lo que está sucediendo alrededor de Pablo y lo que él está diciendo y por qué el declarar el Evangelio es muy importante en nuestro tiempo. Vemos primero que en el tiempo de Pablo como en el tiempo de hoy, vivimos en medio de una generación ingrata. Noten el versículo 21, por favor, de Romanos 1. Dice la Biblia, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Vivimos en una generación mimada que piensa que merece todo. Pareciera que hoy está Pablo hoy escribiendo a nuestra generación, aún conociendo a Dios, ni le dieron gracias. ¿Cuántos de nosotros quizás no somos culpables de ser ingratos? No solo eso, vemos que también vivimos en la era que gente se cree muy inteligente para creer en Dios. La Biblia dice, noten en el versículo 22, profesando ser sabios,
se hicieron necios. Noten que hoy vivimos en la era que para muchos se les hace que la religión de la evolución tiene más lógica que creer en la creación. Y profesando ser sabios, se hacen insensatos. Por si usted no sabía, no salimos del chango, hermanos. O a lo mejor usted, pero no yo. Amén. Dios creó todo en 6 días, descansó en el séptimo, como dice las Escrituras. Pero Pablo también lo hace ver como que está en nuestro tiempo, porque noten que nosotros hoy vivimos en los tiempos donde han cambiado al Dios verdadero por el panteísmo. La palabra panteísta o la doctrina panteísta declara que todo lo que existe es Dios. O sea, en otras palabras, todo es Dios, todo el universo, las paredes, todo lo que está en esta tierra es Dios. Noten lo que dice en el versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, reducieron a Dios, al hombre, a los animales, a lo que sea, todo es Dios. Y hoy hay gente que adora a la madre naturaleza. Les digo que hay personas que me están escuchando ahorita que están obsesionados por salvar esta tierra. Literalmente reciclan todo, están bien preocupados por el calentamiento global, etcétera. Ahora, un día sí se va a calentar el mundo. Amén. Si usted brinca a la Biblia y se va a Apocalipsis 22, va a ver que se va a quemar. Amén. Y va a haber un calentamiento global como nunca nadie lo va a poder detener. Amén. Y eso sí va a pasar. Pero inevitablemente nosotros no podemos detener el fin como muchos piensan. Vivimos, hermanos, en una sociedad donde la depravidad inmoral está abundantemente creciendo. La Biblia nos dice en el versículo 26, noten, aquí en Romanos 1:26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermanos, hoy en día está creciendo el homosexualismo. Además, no cabe duda que a lo mejor hay alguien aquí, hay jóvenes que están un poco confusos, que están mal indoctrinados en la escuela donde van, y les tenemos que dar el evangelio, les tenemos que decir cuál es el plan de Dios. Hermanos, nunca tomen por hecho, vivimos en una sociedad muy maligna. Y cuando más debemos de hablar de las cosas bíblicas, hoy en día es cuando menos los cristianos tienen una voz para hablar del evangelio que tiene el poder para cambiar. Amén. Tristemente este año, el año pasado en nuestra iglesia, teníamos jóvenes en nuestra iglesia que luego a parecer salieron del closet. Qué triste eso fue para mi corazón, porque uno cuestiona, ¿dónde está el poder del evangelio? No eran salvos. ¿Cómo fue posible todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Pero en nuestra propia sociedad hoy, hermanos, existen una generación de personas que lo único que buscan es el propio placer, la propia diversión. ¿Qué es lo que trae felicidad a mí? Como que si la meta en la vida es nuestra felicidad, y perdone de arruinarle su idea, eso no es la meta de nuestra vida. La Biblia nos dice en 2 de Timoteo 3, versículo 1 al 5, y esto fue lo que se leyó el día de ayer, y dice: también debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, uno piensa, si yo les digo en México, ¿verdad? Hay un peligro, todos se van a imaginar el narcotráfico, ¿verdad? Se van a imaginar a alguien con metralladoras, y eso es peligroso. Pero conforme a Dios hay tiempos peligrosos, y nos describe el por qué. Noten, por favor, sigan leyendo conmigo, versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores ¿de qué dice? De lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice la Biblia, evita. Hermanos, vivimos en tiempos entonces que la Biblia dice son muy peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Hermanos, no crean las mentiras de la psicología que dice que el problema universal que todos tenemos es una falta de amor a ti mismo. Ese es el problema central del ser humano, que nos amamos a nosotros mismos. Yo leo bastantes libros en el año, bastantes libros. El año antepasado estaba leyendo un libro de matrimonio, y el primer capítulo de este libro, que es cristiano, cómo arreglar, ¿verdad?, tu matrimonio. Primero, tienes que aprender a amarte a ti mismo. Siempre que he checado en mi vida, la razón que yo argumento con mi esposa es porque me amo a mí mismo. Porque si yo me odiara a mí mismo, yo permitiera que me pisoteara. Pero como me amo a mí mismo, me peleo con ella. Bueno, no argumentamos, no hacer que mi suegro ahorita se enoje conmigo, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad?, tenemos nuestras diferencias. ¿Y cuál es la raíz de esto? El amor a mí mismo. Hay hermanos aquí que están ofendidos con otros hermanos que no se hablan porque te amas. Porque te ofendiste porque te amas. Amén. Aún, ¿verdad?, depresión en su modo exagerado es un amor supremo a uno mismo. Estaba predicando sobre eso hace años en mi iglesia y tuve una conversación bien interesante. Tenía en ese tiempo una psicóloga en nuestra iglesia y pues obviamente prediqué un mensaje que titulé Psicología o la Biblia. Y pues ya se han de imaginar. Entonces la Biblia dice que ningún hombre jamás se ha odiado. Eso es lo que dice la Biblia. El hombre no se odia a sí mismo. Por esencia, hermanos, si usted está agüitado hoy, si usted se siente depresivo, además todos tenemos sentimientos así. Yo también creo en mi vida que me he sentido agüitado, bien desanimado, amén. Y por lo regular es el mismo amor a mí mismo que me causa sentirme así. Nomás noten, hermanos, que si usted se odiara a usted mismo, cuando le fuera mal, estaría feliz, porque se odia. Amén. Si Israel me cae mal y se le poncha la llanta a Israel, yo voy a decir, gloria a Dios, qué bueno, amén, que se le quite, porque lo odio, ¿verdad? Por decirlo así. Pero note que cuando gente supuestamente se odia a sí mismo o odia su vida, es porque le está yendo mal en la vida. Entonces, en otras palabras, si yo me odio y de repente me corren del trabajo, yo debería decir, gloria a Dios, me corrieron. ¿Por qué me odio? Ojalá que me vaya peor. Me odio tanto que ojalá, ¿verdad?, la vida se me haga imposible, pero nadie reacciona así. A lo contrario, como me amo a mí mismo, yo pienso que merezco mejor. Yo pienso que merezco felicidad. Yo pienso que nada en mi vida debe de salir mal en mi vida. Y cuando me salen las cosas mal, es por eso que me desanimo. Es la naturaleza de la vida. Amén. A nadie nos gusta que nos vaya mal. Pero vivimos en una generación, hermanos, que son amadores de sí mismos. Es por eso que muchos cristianos buscan iglesias que no se les prediquen contra sus pecados. Es por eso, hermanos, que tenemos grandes problemas en iglesias que cambian doctrinas, en cristianos, porque son amadores de sí mismos. Quieren estar cómodos, no quieren que se les predique hoy en día que tengan fe. A lo contrario, ustedes quieren que yo traiga un mensaje y, hermanos, tengan miedo, váyanse a sus casas, enciérrense, por favor, todos vamos a morir. No. Amén. Pero les decimos que tengan fe y eso los ofende. ¿Por qué? Porque somos amadores de nosotros mismos. Pero no solo la gente es amadora de sí misma, no solo hay predicadores que son, hermanos, hay gente que busca predicadores que les hagan cosquillas en los oídos. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 4, versículo 2, Pablo diciéndole a Timoteo que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pareciera que esa es nuestra generación de hoy. Hoy no quieren predicación sobre la música que deben de escuchar. Hoy no quieren predicación sobre una vida santa que se tiene que vivir. Hoy no quieren predicación sobre sus pecados favoritos de su casa, aún de qué programas no deben de ver y qué cosas deben de cuidarse. Hoy no quieren nada de ese tipo de predicación. Lo que sí quieren es predicadores conforme a sus concupiscencias, que para cuando vengan a la iglesia nomás escuchen un poquito de: tú eres un campeón, tú estás bien, no te preocupes, Dios te ama, disfruta la vida en la gracia de Dios, todo está bien, Dios te ama. Pero no quieren escuchar: no, Dios está airado contigo. Hay un problema en tu corazón, hay que confesar pecado, hay que acercarnos a Dios, hay que pedir al Señor que nos avive una vez más. Vivimos en tiempos muy peligrosos, hermanos. Pero entonces, con toda negatividad que existe, ¿cuál es la solución y cuál es la respuesta del cristiano a esta sociedad? Pues es declarar el Evangelio. El Evangelio hace toda la diferencia en la sociedad que nosotros vivimos. El Evangelio es el que transforma el corazón. El Evangelio va a incomodar a muchos, pero va a salvar a algunos. Amén. El primer mensaje que yo escuché entrando aquí a la iglesia bautista de Lancaster, el pastor comenzó a predicar y dijo: todos los pelones de los cholos. Y que yo era el único pelón en ese momento. Amén. Así que no había como: ¿a quién le está tirando? Yo estaba ahí viendo y dije: ni modo que no está hablando de mí. Pero gracias a Dios que no se hizo para atrás con temor de que yo me enojara y mi espíritu frágil me mandara a mi casa y nunca regresara a la iglesia. Porque el poder del Evangelio, el poder de la palabra de Dios es mucho más allá que lo que el ser humano piensa. Mi vida ha cambiado por muchas decisiones que tomé en el altar después de haber sido zarandeado por una predicación fuerte. Y me molestaba de vez en cuando, pero venía al altar quebrantado. Amén. Entonces, ¿qué aprendemos hoy? El mensaje de hoy es el Evangelio y nosotros. Va a ser algo muy sencillo. Estoy seguro que no voy a decir algo que no se ha enseñado, pero sí queremos, hermanos, comprender bien cuál es el rol del Evangelio y nosotros. Porque definitivamente estamos en tiempos muy cambiantes. Tenemos jóvenes ahorita que me están escuchando que sus amigos en sus escuelas no tienen una menor idea que son cristianos, porque son camaleones, son cristianos aquí, pero van a la escuela y se mezclan con los incrédulos, hablan como los incrédulos, creen que Justin Bieber es la forma de vestirnos y comienzan a hacer un montón de cosas. No hay diferencia. El Evangelio, hermanos, cambia vidas. Entonces quiero que veamos número uno primero para comprender este estudio de esta noche. Noten lo que es el Evangelio. Tenemos que comprender qué es el Evangelio si vamos a aprender a declarar el Evangelio. La Biblia dice en 1 Corintios 15, versículo 1 al 3, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y luego continúa diciendo que fue sepultado conforme a las y resucitó conforme a las Escrituras. Hermanos, noten por favor, ¿cuál es el Evangelio? El Evangelio es algo muy sencillo. Si usted solamente va con gente y le dices: eres pecador, Cristo murió conforme a las Escrituras. En otras palabras, hermanos, es necesario creer que Jesús murió porque somos pecadores.
Hermanos, nosotros somos de lo peor. Amén. Yo sé que se cree bueno. Hace mucho estaba leyendo un mensaje de Carlos Spurgeon, y a mí me gusta leer mucho de los escritores antiguos y me fascina leer. Y es bien curioso porque él dijo, mira, si alguien te critica, no te enojes. Dale gracias a Dios que no te conoce de a verdad, porque tú eres peor de lo que él piensa. Amén. ¿Y cuántos? Esa es la verdad. Y les digo, hermanos, que muchas veces tenemos que comprender que el Evangelio nos apunta a nuestro pecado porque Cristo murió. Y la pregunta es, ¿por qué murió? Murió porque somos pecadores. Porque aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Nadie aquí puede ir al cielo por portarse bien. No hay nadie aquí suficiente bueno ni para entrar un pie al cielo. Todos nosotros nos descarrileamos, dice la Biblia, como ovejas. Todos somos pecadores. Tenemos que creer que no solo murió, pero fue sepultado y estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. Y no solo eso, tenemos que creer que Jesús resucitó al 3er día para darnos justificación. Y yo sé que alguien podría decir, no, yo sé, eso es bien sencillo. No, pero lo tienes que creer conforme a las Escrituras. El Evangelio es el mensaje más importante del mundo porque nos dice, somos pecadores, pero Cristo es la solución de nuestro pecado. Tenga mucho cuidado de compartir el Evangelio de esta forma. Bueno, es que tú eres un poquito malo y pues porque eres poquito malo, Cristo murió pero muy poquito, no te ofendas conmigo. Temo que muchas veces gente tiene tanto miedo en dar el Evangelio. No vaya a ser que se ofenda a la persona que le estás diciendo que es un pecador, pero si ellos nunca reconocen que son pecadores, nunca van a reconocer que necesitan un Salvador. Es lo oscuro de nuestro pecado que nos apunta a nuestra necesidad de un Salvador. Entonces tenemos que creer en el Evangelio. Carlos Spurgeon dijo, el corazón del Evangelio es la redención y la esencia de redención. Es el sacrificio sustitutivo de Cristo. Él es el que murió por nosotros, tomó nuestro lugar. Entonces comprendemos lo que es el Evangelio. Pero noten número 2 conmigo, por favor. Noten nuestra responsabilidad con el Evangelio. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Noten conmigo en Romanos 1, versículo 15. ¿Estamos ahí todos? Abran sus Biblias, hermanos, amén. Los que tienen Biblias, muchos hacen tranza con celulares, ¿verdad? Bueno, Romanos 1, versículo 15, dice, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hermanos? La Biblia nos dice, es declarar, es anunciar el Evangelio. Ahora, y estoy hablando mucho más allá de nomás venir cada sábado, y estamos hablando, tenemos que estar listos para dar el Evangelio. Yo entiendo que ahorita por la contingencia estamos nomás poniendo el Evangelio en las puertas. Es lo que estamos haciendo en Hermosillo. Nosotros mandamos a imprimir todo el Evangelio en un periódico y estamos dejando eso allá en rejas, porque ya ni llegamos a la puerta. No sé que te cuchillen o algo así, ¿verdad? Lo dejamos en rejas. Aquí son puertas, pero tenemos que dar el Evangelio, pero de una forma normal. Usted tiene que estar listo para anunciar, hermanos, el Evangelio. Carlos Spurgeon continuó diciendo, cuando predicamos a Cristo crucificado, no tenemos razón para tartamudear, vacilar o disculparnos. No hay nada en el Evangelio de lo que tengamos motivo de avergonzarnos. No debemos de avergonzarnos, debemos de proclamar, declarar el Evangelio, hermanos. No, y hermanos, y noten, no solo es de anunciarlo, debemos de vivir en realidad el Evangelio. De nada sirve si nomás fuiste salvo, pero tu vida no carga una marca que eres salvo. Es muy difícil que guíes gente a Cristo con una cerveza en tu mano, hermano. Amén. Amén. Hechos 1:8, la Biblia nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que Dios nos da a nosotros cuando lo queremos. Para testificar, para vivir. Hechos 4:33 dice la Biblia, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. En Efesios 3:20 noten, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, ¿dónde? Actúa en nosotros. Y nomás escúchenme, hermanos, porque estamos en una conferencia bíblica. Eres salvo, gloria a Dios, qué bueno. Pero ¿qué tanto ha cambiado el Evangelio su vida? ¿Qué tanto has cambiado? El poder del Evangelio transforma vidas. Hay personas que dicen, tengo 15 años de ser salvo y no hay ninguna evidencia en tu vida que eres salvo. No estamos en una competencia a ver quién cambia. No se trata de eso, se trata que si la gracia y el poder de Dios que actúa en ti, en realidad está actuando a ti, va a haber un cambio en tu vida. Hay personas que tienen 10 años aquí y todavía la piensan si van a ser fiel el miércoles o si van a venir el domingo. Hay hermanos que tienen años de estar en la iglesia y todavía tienes necesidad que te llamen a ver si vas a venir a la iglesia. Díganme, ¿qué tipo de evangelio creíste, el cual tiene poder para salvarte, pero no para cambiarte? Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es, sí, dar el evangelio, vivir el evangelio. Pero noten número 3, y vamos a enfocarnos en eso, y noten el poder del evangelio. El versículo 16, noten en Romanos 1, por favor. 1:16. Dice la Biblia, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Noten cuál es el poder del evangelio. Primero noten que es el poder para salvar. Estamos hablando, hermanos, que el evangelio y solo el evangelio puede salvar tu alma. No hay un pecador. No importa qué tan profundo tu pecado haya sido, no importa qué tan vergonzoso haya sido su pasado, el evangelio es el poder para tu salvación. Amén. Y damos gracias que por más profundo que fue nuestro pecado, más sublime es la salvación, más poderoso es el evangelio. Entonces no existe ningún pecado que la sangre de Cristo no pueda borrar. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Lo que detiene a personas que sean salvas no es lo grotesco de su corazón o de su pecado, sino que su orgullo por no venir a Jesucristo. Si hay alguien que me está escuchando que no es salvo, no es porque Cristo no te ame, o porque Cristo no te quiera salvar, o porque Cristo no te quiera perdonar. Es porque tu orgullo te detiene en decir, soy un pecador, no puedo salvarme a mí mismo, yo necesito a Cristo. El evangelio tiene el poder para salvar. Pero noten segundo, el evangelio tiene el poder para cambiar vidas. Y yo entiendo, hermanos, y voy a decir unas cosas y las voy a decir a propósito. Se enoje quien se enoje, de todas maneras yo me voy. Amén. Ya el pastor va a remediar por mí, va a tener que mediar por mí. Pero yo les digo esto, hermanos, y no es que estemos buscando fruto externo, y no es que estamos buscando, miren, la verdad es, entre más soy cristiano, yo entiendo. Puedes venir, hermano, en un traje de 3 piezas, todos podemos vernos bien, ¿verdad? Y tener la cara bautista y estar en serio pecado, así que no me malentiendan. Yo estoy hablando de un cambio verdadero. Yo estoy hablando que ya hablas diferente porque tienes un corazón diferente. Ya piensas diferente porque eres una nueva criatura.
Ya haces las cosas diferentes, ya te incomodan ciertas cosas porque el Espíritu Santo de Dios no te deja en paz. Si el Evangelio solo es suficiente poderoso para salvarte, pero no para cambiarte, ¿cómo reconciliamos el Evangelio con lo que vemos claramente en las Escrituras? Nadie vino a Cristo sin cambiar. Nadie. En ningún momento, hermanos, y no sé en qué momento en realidad nosotros hemos individualizado el Evangelio. Dijimos que se trata solo de tú y Jesús. Y olvidamos, hermanos, que el Evangelio no solo cambia nuestro destino eterno, pero también cambia todo en tu vida. No solo cambia dónde voy a ir cuando yo muera, pero cambia mi vida. El Evangelio transforma sociedades, nuevas familias, sana relaciones, sana matrimonios, sana las familias. El poder del Evangelio no solo se extiende a mi salvación, se extiende a todas las áreas de mi vida, a todo. Por esa razón Jesús llamó esto el Evangelio del Reino, por decirlo así. Noten un ejemplo en Lucas 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces el Evangelio, hermanos, el reino de Dios o de Jesucristo, tiene que ver con el gobierno de Jesús en nuestras vidas. Y donde Jesús debidamente es honrado como Señor. Hay más que solo salvación personal, hay acción redentora. Y yo entiendo, somos salvos por gracia, nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Pero una vez que eres un hijo de Dios, tu vida va a tener marcas y huellas que eres un hijo de Dios. Hermanos, el poder del Evangelio cambió la vida de un fariseo que se llamaba Nicodemo. El poder del Evangelio cambió a un maníaco de Gadara que andaba desnudo y se tiraba y rompía cadenas. El poder del Evangelio transformó y sanó, hermanos, a una mujer con flujo de sangre. El poder del Evangelio cambió a una mujer que había tenido 5 esposos y con el que vivía estaba en unión libre, así como muchos que viven en unión libre que por inmigración o lo que sea sigue siendo pecado. Pero Él transformó a esta mujer samaritana en una ganadora de almas. Porque después de conocer a Jesucristo, ella fue y comenzó a declarar el Evangelio. El poder del Evangelio cambió a Lidia en el libro de Hechos. El poder del Evangelio transformó a un hombre que mataba cristianos y lo convirtió en un predicador del Evangelio y se llama el apóstol Pablo. Déjale hago esta pregunta. ¿El poder del Evangelio qué ha hecho para ti? ¿Qué es lo que hizo en tu vida? ¿Cómo es que Cristo ha cambiado su vida? Me vas a hablar de que Jesús te salvó y yo te voy a decir, gloria a Dios. ¿Y qué más ha hecho por ti? ¿Qué huellas están en tu vida que le dicen a todo el mundo, yo soy un hijo de Dios? Vean esto en la pantalla, hermanos. Nuestro ejemplo de vida da crédito a lo que nuestra boca declara. Y véanlo bien, porque quiero que lo vean bien. Es nuestro ejemplo de vida que da crédito a lo que vas a decir. ¿Cómo pensamos que nuestros familiares van a ser salvos, hermanos, si usted sigue maltratando a su esposa? No van a poder escuchar el Evangelio porque van a estar bien, hermanos, van a estar bien distraídos por su mal ejemplo. Amén. Hermana, va a ser muy difícil que usted gane a familiares si es rebelde contra su esposo y no se somete y no tiene un espíritu correcto con su esposo. Les vas a hablar a gente de Cristo, pero la gente, el incrédulo, va a estar muy, hermanos, desubicado, va a estar un poco distraído por el ejemplo que usted está dando.
El Evangelio, hermanos, sí salva, claro que sí, pero también cambia, transforma vidas. Noten aquí en la pantalla, hermanos, el poder del Evangelio. Una vez que es visto, será más fácil escucharlo. Pero tiene que ser visto en nuestras vidas. Amén. Que Cristo sea visto en su vida, hermanos. Cómo son como familia, cómo se tratan, cómo se cuidan, cómo se hablan entre ustedes. Debe de haber armonía, porque el Evangelio de Cristo transformó sus vidas. De nada sirve si vienes con alguien y le dices, mira, déjate enseño a Cristo. Él tiene poder para salvarte, pero no para cambiarte. Ven, te quiero enseñar de Cristo. Y la persona va a estar, pero ustedes tienen más problemas que nosotros. ¿Por qué voy a escuchar el Evangelio si ustedes están peor que nosotros? Mira, te invito a mi iglesia. Oh, sí, Cristo tiene un gran poder. Él puede hacer milagros y ellos van a estar. ¿Y por qué no lo ha hecho en tu familia? ¿Y por qué no lo ha hecho en tu vida? Y el poder del Evangelio es limitado por aquellos que lo declaran, porque la gente no puede escuchar si están distraídos con tu mal ejemplo. Hace años atrás, cuando mi padrastro no era salvo, cuando Jerry no era salvo, recuerdo siempre mi mamá nos sentábamos en la mesa y comenzaba mi mamá a decir, oye, qué buen mensaje, ¿verdad? El del pastor. Y comenzaba a tirarle a Jerry, espiritualmente. Amén. Yo sé que no hay nadie que hace eso, ¿verdad? Pero bueno, eso que yo recuerdo una vez, yo agarré a mi mamá, le dije, mira mamá, yo no estoy casado, pero sí te voy a decir lo que sí dice la Biblia. Yo la llevé a primera de Pedro, a mi propia mamá, les decía, ¿quieres que Jerry sea salvo? No va a ser de esta forma. Hasta que él vea Cristo en ti. Y que eso es real y que es verdadero. Y que no nomás es los domingos cuando eres cristiana y no nomás los miércoles cuando él esté convencido de que eso es de verdad, va a ser salvo. ¿A poco sí le dijiste? Ahí le pueden preguntar. Allá está hacia atrás mi mamá. Yo le dije eso a mi mamá. Porque el Evangelio cambia vidas. Yo fui salvo. Mis padres estaban bien confundidos por todos los cambios que estaba haciendo en mi vida. Y jóvenes, escúchenme. No había nadie en mi casa que me estaba jalando la oreja para venir a la iglesia. Fue una convicción que yo tuve que tener. Porque ese era mi Dios, mi Jesús. Y una vez fui y le dije a mis padres, le dije, ¿saben qué? Le dije a mi mamá, ¿por qué no quitan mejor la televisión de la sala? Y mi mamá me dijo, ¿por qué? Es que hay muchas cosas que yo no debo de ver y las estoy viendo. Soy muy débil, no tengo el coraje para no ver. Porque nos gusta el pecado a todos. Y mi mamá es cuando me dijo, no, ahora sí estás loco, o sea, ¿qué te están diciendo allá en la iglesia? Y nadie me estaba diciendo nada, era Cristo obrando en mí. Porque Dios estaba obrando. Me sentía mal, me afligía. Yo no sé después de cuántas malas palabras se ofende el Espíritu Santo. Pienso que desde la primera, pero como que uno tolera más. Y al rato uno se siente mal. Bueno, debe de sentirse mal porque el Espíritu Santo de Dios obra en usted. Amén. Y poco a poquito, después de muchas diferencias que está teniendo, mi mamá fue convencida de que el Evangelio era algo real para mí. Amén.
Todavía recuerdo cuando los miércoles me estaba diciendo Jerry, no quiero que vayas a la iglesia, no te voy a llevar a la iglesia, es un desperdicio de gas, yo no te voy a llevar a la iglesia. Ok, me voy a ir caminando. Amén. Y me venía caminando. Gracias a Dios, hermanos que me miraban, me recogían y me traían a la iglesia. O sea, yo entiendo que muchos, entonces es voluntad de Dios que no vaya, pues qué bueno, que a gusto, pero yo estaba, no, entonces me voy a ir caminando. Porque yo tengo que estar en la iglesia. Quiero estar en la iglesia. Y si tengo que caminar a la iglesia, pues Dios me dio 2 pies. En este caso a lo mejor debería de caminar para perder peso. Amén. Pero en ese tiempo venía porque todo era nuevo para mí. Estaba siendo discipulado. Todavía tengo mi discipulado, hermanos, de la iglesia, el certificado de discipulado. Estaba el pastor Chapo cuando fue a Hermosillo, se lo mostré, le dije, mira, cuando terminé mi discipulado, yo lo tengo todavía, porque ese certificado no nomás fue que terminé el discipulado, en medio para yo terminar ese discipulado, era a través de lágrimas y pleitos y venirme caminando a la iglesia. Tenía una lucha en mi casa, tenía una lucha en la escuela. Nadie me aplaudió por ser cristiano, hermanos. La vida no fue fácil. No se me acomodó todo milagrosamente para que todo me fuera bien. Fue como al contrario, fue como bautismo por fuego. Amén. ¿Quiere ser cristiano? Ándale, vamos a darle y vamos a ver qué pasa. Mi pregunta para usted es esto. Si Cristo te salvó, ¿qué tanto de ese poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que actúa y obra en tu vida y qué ha hecho para ti? ¿Ha afectado la forma que decides tener amistades? ¿Ha afectado, jóvenes, la música que escuchas? ¿Los programas que ven? ¿Ha afectado cómo te relacionas con personas en sus noviazgos? ¿Ha afectado? ¿Tienen pureza? Si no, en realidad ni me digas nada del Evangelio, voy a estar muy distraído con tu vida. ¿Qué tanto este Evangelio ha cambiado su vida? Es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que en Él cree. Amén. Quiero terminar con esto, no solo lo que es el Evangelio y nuestra responsabilidad con el Evangelio y el poder del Evangelio. Quiero terminar con esto, las barreras del Evangelio. ¿Qué pudiera detener el Evangelio? ¿Cuáles son las barreras? Ya sabemos que el Evangelio es poderoso, no hay ningún problema con el poder, porque es poderoso. ¿Qué pudiera detener? Primero, falsa doctrina. Vivimos en tiempos, hermanos, donde el calvinismo está creciendo. El calvinismo es una falsa doctrina que se cree que, bueno, si alguien va al cielo o al infierno, tiene que ver sobre si Dios escogió a esa persona. Todos merecemos el infierno. Pero si yo me voy al infierno porque Cristo no me escogió a mí, yo sé que merezco el infierno porque soy pecador, pero pues no me escogió a mí. Entonces yo le voy a decir a Cristo, pues yo me voy a ir al infierno porque no me escogiste, punto. Y la doctrina calvinista, ustedes tienen que tener muchos cuidados con eso. Van a salir hermanos que van a ser influidos por Juan MacArthur y por otros autores y van a querer mezclarse entre ustedes. Si un día algo así sale, comuníqueselo al pastor o a alguien de la iglesia que esté en autoridad. Porque eso es falso, es una falsa doctrina. Yo batallé mucho con eso, ahorita estoy escribiendo un libro sobre el calvinismo, en contra del calvinismo, para dejar esto claro. Hay salvación por obras, como le enseña el catolicismo, por medio de sacramentos, los mormones. Todos tienen un sistema de salvación por obras que enfoca en lo que uno hace, no lo que Cristo hizo. Y tenemos que tener doctrina correcta, tenemos que saber cuál doctrina es. Hermanos, tengan un buen oído
Porque el diablo incita a hermanos a comenzar a divulgar falsa doctrina por medio de un mensaje. Muchos hermanos que me están escuchando no tienen el discernimiento muchas veces de a quién compartes. Y comparten a predicadores que predican falsa doctrina. Yo sé que a lo mejor los 5 segundos que agarraste y compartiste eran buenos, pero no sabes el gran daño que estás causando a muchos cristianos nuevos que no conocen quién es ese predicador. Van y lo buscan y ahí comienza una ola de falsa doctrina. Tienen que estar bien arraigados en una buena doctrina. Tienes que conocer la verdad para discernir la mentira. Y muchos que no conocen la verdad andan jugando con todo tipo de ideas, nomás con darle la contraria a la iglesia. Quieres creer todo excepto lo que se enseña en este púlpito. Y vienes muchas veces nomás para, a ver qué dicen ahora. Voy a comparar lo que dijo el pastor con, a ver qué dice tal autor. Y por eso nunca creces. Y nomás escúchenme. Regularmente cristianos que andan en este tipo de cosas nunca hacen nada para Dios. Lo único que quieren es un grupito de hermanos, a ver, vénganse, yo les voy escúchenme, mira, escuchen lo que yo he aprendido esta semana y escuchen eso y escuchen lo otro. Pero luego los ves, no ganan almas, no hacen nada. Amén. Ahora no estoy diciendo que ahorita está pasando, pero un día va a pasar. Hermanos, va a pasar. Si ha pasado en nuestra iglesia, que está más chica, no me imagino aquí cuánto no habrá de pasar. Amén. Y yo nomás les digo, tengan sabiduría, tengan cuidado, y cuando alguien dice algo, usted nomás sonríe, pero sea leal al pastor y ve y dile, ¿sabes que una hermana andaba que andaba profetizando, no sé qué? Y dígale. Amén. Porque esto pasa. Yo prefiero perder 2 familias que por tolerarlos infecten a toda la iglesia. Entonces, falsa doctrina es una barrera al poder comunicar el evangelio. Porque si tu evangelio es falso, no va a salvar almas. Tenemos que tener buena doctrina. Y para terminar, no solo falsa doctrina, pero noten segundo, un mal testimonio. Y voy a visitar aquí rápidamente porque hay empresarios quizás que me estén escuchando ahorita. Hay personas de negocio. Hermanos, no sean chuecos en su testimonio, hermanos, sean veraz. Amén. Si contratan a un hermano, págale, si lo que sea. Es más, dice la Biblia, el buen nombre vale más que muchas riquezas. Una vez me estaban arreglando algo en mi carro, cuando primero llegué a Hermosillo, y me la jugaron chueco. Y yo tenía que decidir qué iba a hacer. ¿Y sabes lo que decidí? Decidí pagarle al mecánico, porque no voy a perder mi testimonio por dinero. Amén. No vale la pena. El evangelio, mi nombre, vale más que eso. Sean veraz, tengan un buen testimonio, hagan sus negocios con pureza. Vive tu vida con pureza. Ten una familia pura, traten de vivir para Cristo. Jóvenes, tengan una mente pura. Hay muchos jóvenes que me están escuchando. Ya les digo a los jóvenes, ten testimonio de cristiano. Cuando fui salvo, hermanos, y unos van a recordarme, cuando yo entré a la iglesia estaba pelón, pantalones guangos, amén. Yo usaba el tamaño de pantalón que hoy uso, pero ahora sí me queda, amén. Pero así es como entré. Fui salvo y luego Dios me llama a predicar. Y tuve que salir fui a 3 preparatorias, fui a Lancaster High School, fui luego a AV High School, y luego también salí de ahí, terminé en Palmdale High School, y de ahí tuve que salir para luego terminar en Desert Winds.
Ahí es donde va toda la malicia. Bueno, yo no sé si existe todavía la escuela, pero ahí es donde van los malandros. Yo fui para allá para poder graduarme, porque si no, no me iba a graduar. Yo recuerdo que cuando entré a la escuela, yo pensé, bueno, es un nuevo capítulo en mi vida. Y pues voy a ir. Hermanos, yo tenía mi camisa polo bien planchadito, ¿verdad? Dije, es un nuevo capítulo, una nueva vida. Quiero representar a Cristo bien, soy un embajador de Cristo y tenía 17 años. Y voy entrando, hermanos, y parecía que entré a la prisión. Amén, era un desastre, esa escuela es un desastre. Todas las jóvenes embarazadas, es una escuela totalmente, hermanos, fuera de este mundo. Y ahí entro, y hay muchos que me recordaban de antes, y ¿qué te pasó a ti? Esto y lo otro. Y me querían decir de mi sobrenombre, no, dime Luis, me llamo Luis. Y luego gente comenzó a enojarse porque era cristiano. En mi escuela, en mi clase de literatura, la maestra dijo, traigan cualquier libro que quieran leer por 15 minutos. Pues yo llevé mi Biblia. Y habían estudiantes que comenzaron a molestarse que yo estaba leyendo la Biblia. Y pues comenzaban altercados acerca de la Biblia. Yo no buscaba eso, me decían cosas como, bueno, ¿y pues qué dice la Biblia de eso? Y querían atacarme. La maestra me dijo, por favor ya no traigas la Biblia otra vez, mejor trae otra cosa para que no se altere la gente. Yo le dije, ¿pero qué? ¿Me estás diciendo que no puedo traer la Biblia? Sí, te estoy diciendo porque pues, para que no hayan problemas. Vino un miércoles a la iglesia y a uno de los asistentes de pastores, yo fui y le dije, oye, me dijeron que no lleve la Biblia, ¿qué piensas de eso? Yo era un nuevo cristiano. Me dijo ese asistente, mira, ve y cómprate la Biblia más grande que puedes y llévatela. Ahí voy como tonto, yo fui a Walmart esa noche. Todavía tengo la Biblia, fea, hermanos, fea, pero ahí la tengo porque me recuerda de eso. Una Biblia media rosadita, grande, luego tiene la foto de Jesucristo enfrente. O sea, yo nunca lo usé, yo nomás dije, voy a buscar una Biblia bien grande. Y yo entré, hermanos, con esta Biblia fea, ya viéndose atrás, no lo hubiera comprado una mejor, pero era la más grande que encontré, yo entré a la escuela. Y mi clase de literatura era la primera, entonces yo llegué y pum, agarré la Biblia y la abrí. Y estaba viendo a la maestra como, ¿y qué? Ya me dijeron que puedo traer la Biblia, así que la voy a traer. Y me mandaron a la oficina del director. Hermanos, yo había visitado la oficina del director en mi pasado por muchas cosas, pero no por traer la Biblia. Era la primera vez que yo iba a ir a visitar el director y pues yo ahí estoy sentado. Me dijo, ¿por qué te mandaron? Porque traje la Biblia. Ah, sí, me dijo la maestra que tuvo que hablar contigo. Le dije, pero me estás diciendo que yo no puedo traer la Biblia, porque a mí me dijeron que sí puedo traerla. No, pues yo voy a traer la Biblia. Y pues no me pudieron decir nada. Luego se corre la voz que yo era cristiano. Y en educación física comenzaron a decirme, se acercó una muchacha y me comenzó a decir, oye, me dice, mira, yo no sé de qué iglesia eres, pero ayer alguien tocó mi puerta y era de la iglesia bautista de Lancaster. Y me preguntaron sobre mi salvación y que sabe qué más. Y eso es lo que dijo ella. Pero yo no las conozco a ellas, yo sí te conozco a ti. ¿Qué piensas? Dije, mira, ¿sabes qué? Le comencé a compartir el evangelio. Cuando menos lo esperaba, hermanos. Habían unos 10 jóvenes que se acercaron. Y dije, pues ¿sabes qué? Es una buena oportunidad. Entonces yo me paré en los bleachers, en donde se come ahí el lunch, el almuerzo. Comencé a decir, hey, si quieren saber cómo ir al cielo, vengan. Les voy a decir cómo pueden ir al cielo. Pues se juntó un grupo, parecía que se estaban peleando. Y prediqué mi primer sermón, más o menos, ¿verdad? Miren, les dije yo, somos pecadores y Cristo te ama. Yo comencé a dar el evangelio. Lo último que recuerdo es una mano al pescuezo y me arrestaron, hermanos. Me pusieron en esposas y me llevaron otra vez con la directora. Y me sentaron y ¿qué ahora aquí? Y le dije, mira, yo no hice nada, yo nomás les estaba compartiendo porque querían escuchar. Me dice, ¿sabes qué, Luis? Todos aquí se meten en problemas por muchas cosas. Tú te estás metiendo en problemas por tu Dios. Yo no sabía qué decir eso, era un nuevo cristiano. Entonces voy y le dije al asistente pastor, le dije, oye, ¿qué piensas? Me dijo, pues qué bueno, métete en problemas por Dios. Bueno, pues ahí voy otra vez. Entonces yo voy tratando. Era nuevo, hermanos, apenas estaba creciendo en esto.
No sé si estuvo bien o estuvo mal, pero cuando yo pastoreaba en el norte de California, vine a una conferencia a la iglesia y esa muchacha que se acercó conmigo estaba en el ministerio de inglés. Entonces, ustedes díganme si vale la pena o no. Y yo nomás les digo, compartan el evangelio. Quiero terminar con esta ilustración. Noten Jueces 16:20. Porque estamos hablando que lo único que puede detener el poder del evangelio es un mal testimonio. Dice la Biblia, y noten la vida de Sansón. ¿Estamos ahí todos? Jueces 16 dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo, esa vez saldré como los otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de ellos, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Noten el versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo, el pueblo alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron llamar a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Eso es bien triste, hermanos. ¿Saben lo más triste del testimonio de Sansón? Que mientras que él estaba atado y mientras que él era el juguete de los incrédulos, estaban dando gracias a dioses falsos porque habían capturado a Sansón. Miren, hermanos, no vaya a ser que alguien que usted conoce esté diciendo, ay, gracias a la Virgen que no nos fuimos a la iglesia bautista de Lancaster porque mira a ellos cómo están. Oh, gracias a la Virgen que, mira, mi familia, mis hijos por lo menos estamos decentes, pero mira los hijos de ellos, mira cómo están, hombre. Ay, gracias a la Virgencita que no nos hemos ido de la iglesia. Al ver tu vida, si hay algo que puede detener el poder increíble del evangelio, es un mal testimonio, hermanos. Si tienes mal testimonio, nadie va a querer escuchar el evangelio. Y yo no sé cómo está su vida el día de hoy. Usted sí sabe. Pero que nuestras vidas no sean como de Sansón. Que nuestras vidas, gente diga, wow, esto es increíble. Mira lo que Dios ha hecho. Deberíamos de ir a ver qué está pasando en aquella iglesia, porque hay muchos cambios aquí que están pasando. Pero ojalá que no haya gente en su vida que te vea a ti y dice, no hombre, pues, gracias a Dios que yo me quedé en mi iglesia, porque mira cómo están ellos. Que nuestro testimonio declare el poder del evangelio.